Escuchas Biologando, el podcast científico. Si quieres ayudar a la divulgación científica y de paso ver el contenido en video de nuestros episodios, puedes darte una vuelta por Buy Me a Coffee y comprarnos una deliciosa rebanada de pizza. Sin más preámbulo, los dejamos con el episodio de esta semana. De ciencia, yo soy Lili la bióloga y ustedes me acompañarán a descubrir la visión del mundo científico. Hoy estoy muy contenta porque hoy me acompaña Raimundo González Martín, mejor conocido como Random Rojo o Solo Rojo. Él nació en Guadalajara, Jalisco, pero prácticamente, siempre maldición, vamos empezando y yo me trabé. Está bien. Prácticamente se considera 100% vallartense. Él es biólogo, escritor, es creador de contenido en internet sobre ciencia, biología, política y política ambiental. O sea, puro pesadez aquí. También es director de un medio digital independiente llamado Espacio PB. Su interés por la biología nace desde que él es muy pequeño, gracias a su padre, y el contacto a la naturaleza que le hizo tener, y comenzó a interesarse en la divulgación mientras cursaba la carrera y realizó su investigación sobre legislación y política ambiental en Puerto Vallarta, Jalisco, donde actualmente está viviendo. ¿Qué onda, Ray? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Bien, bien. ¿Y tú qué tal? Bien, bien, aquí muriéndome de calor, como ya te mencioné, estoy sufriendo todo. Pero pues todo tranquilo, todo normal. De ahí en más no me puedo quejar más que de está bien, muy bien. Pues gracias, primero gracias, agradecerte de que estés en este episodio. Es un tema que va a ser un poquito controversial, pero creo que eso es lo tuyo, definitivamente. Más o menos. Bueno, mira, a mí también me gusta pelear un poco con señoras en Facebook, entonces creo que va a salir algo bien. Claro. Y pues bueno, vamos a darle al episodio. La divulgación científica trata de acercar a la ciencia al público general no especializado. Se basa en actividades de explicación y difusión de los conocimientos, la cultura y el pensamiento científico y técnico. Es decir, el objetivo principal de la divulgación científica es dar a conocer todo el conocimiento que tenemos como biólogos, como veterinarios, como científicos, de una forma muy simple. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tendemos a hablar de manera muy técnica y es una forma en que la gente que no está especializada en estos temas puede resultarle o una de dos, o muy complicado entender el tema o simplemente se aburre al momento de no entender los conceptos que hay, ¿no? Entonces, claro. Yo algo que he mencionado es que hay que hablar en cristiano definitivamente, ¿no? Porque cuando tú hablas con una persona y le explicas, por ejemplo, ahorita la situación que estamos viviendo de la pandemia, muchos medios han creado este alarmismo por lo mismo, ¿no? De que hay conceptos y hay cosas que la gente no puede entender, por lo cual yo considero que la divulgación científica es una necesidad emergente que hay que estar realizando constantemente y más en estos tiempos de pandemia. Claro. Y a ti, bueno, en tu semblanza, dice que te empezaste a interesar en la divulgación durante tu carrera. ¿Cuál fue así como el punto en que dijiste, tengo que llevar estos conocimientos a la gente, ¿no? Pues mira, más que nada, lo que pasa es que desde que yo estaba en la universidad, se me ocurrió empezar a hacer como contenido para internet. Desde antes, desde la secundaria, yo ya hacía contenido para internet, pero era solamente escrito. A mí siempre me gustó la poesía, los cuentos y demás. Entonces,
antes de querer ser biólogo, ¿no? De niño yo quería ser escritor. Ese fue como mi primer sueño prácticamente. Pero bueno, posteriormente a esto, cuando entro a la carrera, yo ya tenía un blog en internet donde escribía y demás. Obviamente tenía muy pocos lectores porque en ese tiempo era un poquito medio complicado, ya que no había esta apertura de tantas redes sociales donde podías quizá darte promoción o publicidad y demás, ¿no? Facebook había comenzado apenas en la prepa, entonces relativamente era algo muy corto en teoría. Lo que pasó un día es que ya estando en la carrera, pues me interesé mucho por los temas que se tocaban, ¿no? Y donde estudié hay bastantes investigadores que realizan divulgación científica, o sea, además de realizar investigación científica, hacen divulgación. Entonces, me pareció como muy interesante, pero en ese momento no creí que en internet hubiera pues gente a la que le interesaba esa clase de contenido, ¿no? Yo no recuerdo haber visto nada referente al tema incluso, y se me hacía muy impresionante que solamente lo podías ver en clases o de repente que salía uno que otro chiste ahí con los compas en términos de genética, ¿no? Hablar, ¿no? Del genotipo, el fenotipo, cualquier cosa. Pero como tal no lo veía en redes sociales o en internet en general, ¿no? Se me hacía muy extraño. Decidí no hacer nada. En tercer semestre se me ocurrió como empezar. Vi que no había como mucha respuesta, pero empecé a encontrar canales de biología, como Biologando con Miguel, por ejemplo, que ya estaba desde hace un chingo de años. Encontré a la chica de Biologist Apprentice, y varias banditas que como que estaba iniciando a hacer ese desmadre. Y además yo hice un escrito que se llamaba La vida de un estudiante de biología y lo hice en el blog y esa madre se viralizó. Entonces me llegaron comentarios de Argentina, de Venezuela, de un chingo de lugares, y hubo uno muy especial en particular que me decía que ya estaba él por terminar la carrera, pero había pensado ya en salirse, que de hecho estaba ya viendo la opción de salirse definitivamente, porque había olvidado como el sentimiento de por qué entró, ¿no? A estudiar biología. Y ahí ponía, pero pues bueno, gracias a lo que acabo de leer aquí contigo, como que recordé por qué entré a estudiar biología y voy a acabar la carrera. Entonces se me hizo bien loco porque pues el vato ya iba a terminar, o sea, era un vato que estaba, no sé, en octavo semestre probablemente, ya estaba a un semestre de terminar o ya estaba a nada de terminar la carrera y yo estaba apenas en tercer semestre y escribía algo que hizo que alguien terminara su licenciatura, o al menos eso fue lo que decía el comentario, ¿no? Entonces, pues para mí estuvo con madre. Ahí fue cuando me di cuenta que había que hacer divulgación científica, y en la universidad no lo repetían constantemente, pero no fue hasta hace 2 años, casi 3, que empecé a hacerlo ya formalmente. O sea, mi página de Facebook la usaba como para subir memes o cosas así sin relevancia. Uno que otro de repente que me encontraba de cosas biológicas lo compartía y demás, pero no tanto. Entonces ya hace 3 años dije, bueno, ya le voy a dar formalidad al proyecto. En el canal de YouTube ya había subido otras cosas, pero dije, no, le voy a dar ya única y exclusivamente temas biológicos. Y a la página de Facebook, al Instagram también y demás, ¿no? A Twitter. Y más por este tema de que yo me especialicé en legislación ambiental, áreas naturales protegidas e impacto ambiental, y es muy poco lo que se habla de esto en términos de divulgación científica. Entonces, pues así fue como empecé, y además fue a la par de que inicié mi proyecto del medio de comunicaciones digital llamado Espacio PB, y entonces lo inicié a la par y es cuando genero todo el contenido de temas biológicos. Wow, no sabes como el impacto que puede llegar a tener, ¿no? Porque sí es demasiado, por ejemplo, eso, el chico pues sí fuiste su inspiración, ¿no? Sí, sí. O sea, a pesar de que él era un mayor, porque pues ya era alguien que iba a terminar la carrera y tú estabas sí, claro. en eso. Sí, está como muy interesante esta parte que mencionas de que la legislación como que sí se tiene un poquito apartado, porque yo realicé una maestría en gestión ambiental y también es así como que se habla muy poco, ¿no? Toda esta parte, porque principalmente lo que se hace de divulgación científica es sobre fauna, flora o hongos, pero pues biología es un mundo entero, o sea, realmente es un mundo entero donde incluso ves leyes. Bueno, por ejemplo, yo en la gestión ambiental vi un montonal de legislación, ¿no? Y pues política ambiental también vi un poco. Y claro, sí es un mundo completamente distinto donde dices, no manches, o sea, ni siquiera sabes cuáles son las leyes que hay. Conforme vas descubriendo, luego también ves como esta vacío de legislación que hay, sobre todo aquí en México, que dices, no mames, o sea, ¿cómo puede
ser una burla, ¿no? Porque realmente es una burla un poquito la legislación en México. Y hay una diferencia entre lo que es la educación científica y la divulgación científica, ¿o van de la mano? Bueno, yo creo que primero va una y después va otra, ¿no? La educación científica es, por ejemplo, ya estudiar la licenciatura, en biología, en ingeniería, en lo que sea, y la divulgación científica viene después. O sea, se pueden dar a la par, es decir, ahorita, por ejemplo, que se está dando como este auge de muchos creadores de contenido en temas de ciencia, donde la educación científica la recibes en la universidad y la recibes con tecnicismos, la recibes como viene de los libros y la recibes como los maestros te la proporcionan, porque al final de cuentas, pues tienes que aprender a hablar en el lenguaje científico, ¿no? Pero por otro lado, tienes a un grupo de ya licenciados, o gente ya con maestría o con doctorados que están iniciando proyectos de divulgación científica y además de hablar de las cuestiones técnico y científicas, te lo expresan de una manera coloquial. Entonces, la educación científica la estás recibiendo por un lado y la divulgación la estás recibiendo por otro, y en ocasiones es a la par. Entonces, yo creo que más que ser una cuestión aislada la una de la otra, tiene que ser como una complementación de ambas, ¿no? Es decir, la educación científica es importante, pero el comprender las cosas y poderlas expresar a la sociedad en general tiene que ser un trabajo de divulgación. Entonces, no podemos partir de hacer divulgación sin antes tener una educación básica científica prácticamente. Eso a mí es lo que personalmente hablando, es lo que yo considero, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la educación científica, pues, o sea, sí es lo que mencionas, es como la base para poder hacer la divulgación, porque pues tampoco es como que esta cuestión de que cualquiera puede hacer divulgación, entre comillas, ¿no? Pero si no tienes una preparación, pues hay casos que ya hemos visto en redes sociales, donde hay un mal manejo de la fauna, hay errores en cuanto a los nombres de las especies. Y sobre todo yo creo que la educación científica, aparte de ser como la base, se tiene que trabajar mucho desde infante. ¿Por qué? Porque cuando un infante empieza a ver como esta interacción, este descubrimiento del mundo científico, y ya en caso de que se dedique a una carrera ambiental o científica, pues ya va como que con esta base, ¿no? Y esa base pues ya da lugar a la divulgación, donde ya vio contenido en internet. Y aparte pues los niños, muchas veces decimos que nosotros somos la nueva generación, pero realmente ya estamos viejos y las nuevas generaciones son las que están detrás de nosotros, ¿no? Y son los principales que se deben de trabajar. O sea, sí, claro. Yo creo que la divulgación sí puede ser para todo público, pero también siento que últimamente la divulgación que se ha hecho se hace enfocada mucho a público más, a mayor de edad, pues, y no tanto a público infantil. Una de las cosas, por ejemplo, es Sebastián, el mini biólogo. Él es un niño, pues así como que lo ves y dices, no manches, sabe, o sea, hasta sabe cosas que yo ni siquiera sabía, ¿no? Y yo tengo 30 años y ustedes cogen. Entonces, esa parte que él está haciendo de que los niños empiecen como esta cuestión de la divulgación, creo que es muy bueno. No estoy en contra de que la divulgación se esté haciendo para un público mayor, pero creo que como divulgadores, como educadores científicos, también tenemos que ver por las nuevas generaciones, ¿no? Vienen siendo los niños. Yo creo que sí, pero considero que ya hay como plataformas para realizarlo. Por ejemplo, considero que cuestiones ya como más para niños, YouTube, por ejemplo, podría ser una gran plataforma para divulgación científica en cuestión de pequeños. Porque, por ejemplo, no puedes controlar quizá lo que vea un niño en TikTok o lo que vea en Facebook tal cual. Entonces, Twitter pues es totalmente distinta, ¿no? Pero YouTube como herramienta, incluso en la cuestión de ser contenido family friendly, es bastante interesante porque sí hay cuentas, hay unos vatos que, no me acuerdo cómo se llaman, ojalá lo hubiera recordado ahorita, pero pues, prácticamente son payasos, pero te hablan de ciencia. Entonces, eso para un niño, pues es impresionante. Sí. Es como cuando de morro uno veía a Sabumafu,
o el otro vato que se me olvida su nombre, que estaba como bien loco, que tenía los pelos parados. Entonces, el show de Freakman o algo ahí, ese vato. Entonces, es ahí donde, o sea, ya existen programas, ya existen plataformas para divulgación científica en jóvenes y bien niños. Yo creo que lo más importante de esto es que la divulgación científica se dé, pero desde la educación básica. Porque podemos tener las plataformas y las redes sociales y demás, pero si esto no viene plasmado en los planes gubernamentales de enseñanza, de educación, pues difícilmente podremos hacerlo. Porque también, una cosa es educar a los niños, pero a los niños, pues su educación prácticamente parte desde casa. Entonces, si no tienen en algunas ocasiones, pues personas adultas que se encarguen de a lo mejor enseñarles un poquito de lo que es la divulgación científica o esta clase de cuestiones, pues va a ser un poco complicado también llevarlos a ello, ¿no? Entonces, primero que nada sería educación ambiental en las escuelas, o sea, en términos también científicos, de divulgación y demás, ahí en los niños. Posteriormente a esto, lo que se hace en redes sociales para el público en general también es importante, pero si empezáramos a formar nuevas generaciones con una conciencia no nada más ambiental, sino pues en cuestiones de importancia para realizar investigación científica, yo creo que las cosas serían muy distintas. Me imaginé así como el meme de México futurista, ¿no? Así toda México sin música de banda y así. Sí. México futurista de primer mundo. Sí, claro, es que de hecho, o sea, pero también esto parte que mencionas de la educación, o sea, desde primaria, kinder, pues también es como un poquito complicado. Uno, porque pues el gobierno, ¿no? Dos, y lamentablemente pues vivimos en un país que es sumamente religioso, entonces todavía pues, claro, son los mitos, ¿no? Típico de la lechuza es una bruja, y a veces es complicado como meter temas así a niños por cuestiones religiosas de los padres, porque ese es el principal tope que tienes, ¿no? Claro. Sobre todo cuando se empieza a hablar de evolución, que es el pánico más satánico que ha habido, es el tema de evolución. Entonces yo creo que ahí sí se tiene como que deshacer como esta línea de gobierno y iglesia, aunque digan que somos un país laico y la educación es laica, realmente no lo es. ¿Por qué? Porque muchas escuelas también meten, por ejemplo, esto de hacer una pequeña oración al inicio de clases, ¿no? Y ese es el principal tope que se da. Ahora, hay formas en las que pues, se presenta la divulgación científica, como es la televisión, como lo mencionas tú, con programas como lo fue Sabu Mafu, el cazador de cocodrilos, igual también se da mucho en periódicos. Por ejemplo, aquí hay un periódico que se llama, hay una sección en el periódico que se llama El Tecoloquito, y es una sección puramente para infantes y a veces meten cosas así de especies, ¿no? O sea, así como que colorea la serpiente o colorea la mariposa y ya te viene como una pequeña descripción. Y pues la más importante y la que ha tomado relevancia, pues han sido las redes sociales, ¿no? Ahora, aparte de estas, ¿crees tú que pueda haber como un medio más donde se pueda realizar divulgación? Aparte de pues, los talleres que se dan, ¿no? Pues sigue habiendo, por ejemplo, revistas que son exclusivas para niños. Hay libros, ¿no?, de divulgación científica para niños. Considero que el fomentar la educación, como te decía, en cuestiones científicas, en cuestiones ambientales y demás, para los niños, pues es bastante importante. O sea, a final de cuentas, si lo puedes hacer mediante una revista, un libro, redes sociales, que obviamente pues tengan este control parental de lo que pues se puede ver y no se puede ver, pues yo considero que sería lo mejor. O sea, la verdad es que sería lo ideal. O sea, que puedas llenar prácticamente a las niñas y los niños con todo el tema de la divulgación, el interés por ella, por la ciencia y demás, mediante estas estrategias, ¿no? Hay hasta rompecabezas, por ejemplo, de dinosaurios, no sé, creo que ya hay muchas herramientas. Creo que esto empezó hace muchos años, pero ahora con la digitalización lo estamos viendo más palpable, porque ahora muchos de nosotros incluso no nos conocemos, pero sabemos que compartimos intereses en común, ¿no? O sea, yo estoy en un grupo de divulgación científica, por ejemplo,
y pues ahí estoy con la chica de Pregúntale al Biólogo, con la chica de Biolovers, con Biologando con Dani. O sea, hay muchas personas que probablemente no habríamos conocido a menos de que estuviéramos haciendo investigación, nuestra línea de investigación fuera esa y nos comunicáramos por correo electrónico, ¿no? Entonces, actualmente las redes sociales han permitido que la cuestión científica, ambiental y demás empiece a permear hacia toda la población en general. O sea, ya de repente, ahorita no te encuentras un video en Facebook nada más de chistes o de comedia, por ejemplo, ¿no? O algo así. Ya también te encuentras la cuestión científica. Y eso es bien interesante. Por eso TikTok yo creo que ha sido una plataforma muy interesante para divulgadores científicos. Porque te muestra videos aleatorios de tal manera que si no es uno, evidentemente vas a llegar a un video que te hable de ciencia. Y ahí a quién le va a interesar. Y es cuando se empiezan a quedar. Yo abrí TikTok en enero, si no mal recuerdo. Tengo 4 meses en TikTok y voy para 500,000 seguidores. O sea, prácticamente he estado consiguiendo 100,000 seguidores por mes, por así decirlo, en teoría. Y todo esto ha sido a raíz de hablar de temas de divulgación, pero para la sociedad. O sea, a mí no me interesa explicarle por ejemplo, a ti, que yo sé que tú vas a entender el concepto de fauna feral, ¿no? O sea, a mí lo que me va a interesar comunicarte a ti es a lo mejor decirte, acá en Puerto Vallarta o acá en Jalisco, la fauna feral pues tiene estas repercusiones. Y tú vas a decir, no mames, está cabrón, ¿no? Acá en Durango tenemos estos problemas con la fauna feral. Pero al decirlo generalizado hacia la sociedad en general, hablas de que los gatos, los perros, son fauna feral en muchas ocasiones, ¿no? O que los comederos, a pesar de verse muy bien, pues son también pues de problemas de infecciones y demás. La gente dice, ok, a ver, para empezar, ¿quién es este vato o quién es esta chica? ¿Qué hace? Es biólogo, es bióloga. Es un biólogo, es una bióloga. O si ya lo saben, decir, ok, entonces probablemente yo me esté equivocando en cómo estoy haciendo las cosas y ellos están comentando cómo es que se tiene que hacer, ¿no? En ocasiones tiene que ser también, bueno, o pasa que es confrontativo, en ocasiones solamente es divulgativo, o en ocasiones te metes en ¿cómo se llama? En controversias por decir las cosas como en las cuestiones técnico-científicas se ven, pero la sociedad las ve de otra manera en la cuestión pasional únicamente, ¿no? Sí, claro. Sí, sobre todo, pues estas cuestiones de que empieza a llamar la atención, ¿no? Y luego a veces también sucede esto de que dicen, o sea, anteriormente no existía esto, pero no es que no existiera, es que no había como esas herramientas de llevar la información de forma más práctica. Porque todo pues se quedaba, o sea, anteriormente todo se quedaba en la cuestión de la academia y de los papers, ¿no? O sea, de tu artículo, sacas tu artículo de tesis, de un proyecto que estás desarrollando. Y pues, ¿qué pasa con eso? De que pues no llega a todo el público. ¿Por qué? Porque la gente no conoce páginas de journals, de artículos, donde puedas buscar esta información. Y pues también se da mucho esta parte de los pseudo buscadores o científicos que te dan información que es correcta. Claro. Sí, y es como una parte como muy importante también, porque pues esto, o sea, el crecimiento de redes ha ayudado a desarrollar bastante la divulgación, sobre todo aquí en México. No conozco mucho sobre divulgación en Latinoamérica, o sea, solamente he visto algunas pocas cuentas, pero la mayoría de yo sigo pues son mexicanos, ¿no? Claro. Y también ahí creo que sí estaría como un poquito interesante, como, bueno, personalmente yo, ¿no? Como expandir mi visión, porque pues los problemas que tenemos en México son problemas que regularmente se suceden en toda Latinoamérica por cuestiones del gobierno, por cuestiones de que la mayoría somos países de tercer mundo y no se ha desarrollado tanto la ciencia como en países del primer mundo, ¿no? Estamos atrasados en ese sentido. Claro. Uh-huh. ¿Tú cómo consideras que se ha desarrollado la divulgación en México durante los últimos años? Yo creo que se ha desarrollado bastante bien, o no sé si es por lo que yo he leído o por lo que yo he visto, pero mi percepción actual es que la divulgación científica, como te decía, ¿no? Ha permeado bastante. Entonces,
es interesante porque yo tengo, por ejemplo, hay un doctor en específico, dos, que se encargan de hacer divulgación científica de una forma impresionante. Número uno es el doctor Javier Plata Rosas, que estuvo acá, está en la Universidad de Guadalajara. Él tiene muchísimos artículos, libros y demás que son sobre divulgación científica, ¿no? Tiene uno que se llama La física del coyote y el correcaminos. Y habla de cosas bien interesantes, que no les voy a explicar ahorita porque lo que quiero es que vayan y lo busquen y lo lean. Pero sí, está bien interesante. Tiene muchísimos artículos, como te comento, y ahí es donde te das cuenta cómo se acerca a la divulgación científica a la sociedad, ¿no? En términos generales. El otro es el doctor Fabio Germán Cúpul Magaña, que también hace artículos de divulgación científica que son incluso hasta poéticos, ¿no? Y pueden llegar a ser comprensibles por la sociedad en general y por el ámbito científico, que a final de cuentas es el meollo de todo, ¿no? O sea, de donde se genera la información. Entonces, yo creo que la permeabilidad que ha tenido la divulgación científica en México en la actualidad ha sido impresionante, o sea, ha sido abismal. No es lo mismo la divulgación que existía hace 30 años, por ejemplo, a la divulgación que existe así al día de hoy. Y te puedo asegurar que en 3 meses va a ser totalmente distinta, porque hay gente que ahorita está viendo lo que tú estás haciendo, lo que yo estoy haciendo, lo que Dulce de Pregunta del Biólogo, lo que Lili de Biolovers, lo que María Cecilia, ¿no? También hay mucha gente que ve eso y dice, güey, yo también quiero hacer eso, ¿no? Pasó en alguna ocasión cuando todo el mundo se hizo youtuber bien cabrón, que todo el mundo quería hacer lo que hacía, no sé, Whatever Tomorrow y mucha gente. Ahora está pasando con el tema de los podcasts, o sea, ya hay muchos podcasts que están creciendo, están generando. Ahora lo importante es utilizar esas herramientas de contenido y adaptarlas a las cuestiones divulgativas, ¿no? Y eso es importante. Arturo, por ejemplo, que es el que preside el tema de RENADIC, sobre divulgación científica en redes sociales y demás, también trae muy presente esa parte. O sea, incluso ya se hizo una especie de organismo, como si fuera el CONACYT, por así decirlo, ¿no? O sea, y es el RENADICIT, y prácticamente es para esto, para incentivar el tema en redes sociales de divulgación científica, en todas las áreas que se puedan manejar. Y es bastante interesante, es bastante importante, porque a final de cuentas, pues yo creo que esto nos está llevando a pues incluso a lo mejor a un renacimiento de contenidos en Internet. Sí, claro, es totalmente distinto. Yo me acuerdo cuando estaba todavía en la licenciatura, me acuerdo que solamente había como 1 o 2 perfiles así de divulgadores, y o sea, de ahí el más era así como que, y de hecho no subían así como mucho contenido, me acuerdo, ¿no? Y era lo único que conocía. A mí en la carrera no se me mostró como esta parte de la divulgación. Creo que definitivamente sí fue así como totalmente academia rígida, no es academia lineal, es academia que eres investigador o no eres investigador. Pero ya en mis últimos semestres como que empecé a ver un poco de divulgación, o comencé como a meterme un poquito en esto, y fue así como que, no manches, o sea, esto es súper importante, ¿no? Porque pues muchas veces sí, uno hace la carrera y te quedas ahí, ¿no? Y sacas 30,000 papers y ya eres el más chingón, pero no todos leen los papers. Entonces, muy pocos en realidad lo hacen. Sí, entonces, pues, y más cuando no son temas como de tu interés, también esta cuestión. Entonces, aquí también empieza como esta punto de prejuicios que hay en torno a ser divulgador. ¿Por qué? Porque pues empiezan con esta problemática de, es que ese güey es bien prepotente, o qué vas a ver, o por ejemplo, hay divulgadores que apenas están como en este trayecto de su carrera y empiezan así como que no, es que todavía ni siquiera eres biólogo, o de dónde sacas esa información, ¿no? No sé si en tu caso has llegado a tener como estos prejuicios en torno a ti o al contenido que llegas a realizar. Claro. Sí, ¿no? Y luego aparte, también, pues muchas veces pasa eso de que ni siquiera dan como el papel que debe tener un divulgador, porque es un papel muy, muy grande, yo considero. Claro. Es un papel
que va a la par de un investigador, ¿no? Porque al final de cuentas estás compartiendo todo tu conocimiento y pues muchas veces también entra esta cuestión de que minimizan al divulgador. ¿Por qué? Porque no está haciendo investigación, porque no está escribiendo los 20,000 papers, porque no es mi nivel 30. Entonces, esa parte también considero yo que se le debe dar un lugar y se le debe dar como este pie a que debe, pues, ser algo más, ¿no? Que solamente estén diciendo, no, es que es bien fácil hacer divulgación cuando ni siquiera es el caso. Y también otra cuestión que yo quería así como platicar contigo es cuáles son las dificultades que se presentan al realizar divulgación. Yo creo que, mira, ahorita lo que estabas comentando gira mucho en torno a la cuestión de los egos, ¿no? En la ciencia hay gente que es muy ególatra. O sea, siendo sinceros, la comunidad científica es ególatra. Entonces, también ahí gira mucho en torno al tema de las envidias, ¿no? Y pasa. Por ahí me han llegado comentarios, la neta, de 2-3 bandas, que de repente, en términos de divulgación, si a lo mejor no tienes tantos seguidores como ellos, pues a lo mejor no te dan una entrevista, o a lo mejor no quieren hacer una colaboración, o algo. Y se entiende cuando simple y sencillamente a veces no pueden, o tienen un chingo de chamba. Yo trato, por ejemplo, de responder a todas las personas que me mandan mensaje, porque en TikTok es un chingo de gente la que me manda mensajes por la cantidad de seguidores. No le puedo responder a todos, ¿no? Entonces, cuando tengo chance, me paso ahí 3 horas tratando de contestarle a la gente, porque hay quien te manda nada más como videos, así enlaces de videos, y bueno, esos los omito, porque digo, bueno, pues eso a mí, ¿qué? No, o sea, es un video, es como spam. Entonces, los voy omitiendo, pero cuando hay alguien que dice, saludos, o hola, ¿cómo estás? O hola, ¿qué tal? Entro a ver esos mensajes. Y ya si veo qué onda, por lo general les mando mensaje, oye, ¿sabes qué? Mándame mensaje por Instagram, porque aquí tengo saturado pues, la bandeja de entrada, entonces es muy difícil que vaya a ver tu mensaje. Y ya me escriben por Instagram, oye, ¿qué onda? Fíjate que así, y ya, ¿no? Se da de forma diferente. Entonces, en muchas ocasiones, esto se da pues en todos lados. O sea, a final de cuentas, un investigador de alto nivel, si es ególatra y si es mamón, va a ver a cualquier otro investigador, aunque sea del SNI, lo va a ver como si fuera menos. Y eso no está chido al final. Yo entiendo la parte en la que dicen, no, todavía no son biólogos, ¿no? Pero, güey, hay un chingo de estudiantes que están haciendo divulgación científica y la neta les está yendo con madre. Y lo están haciendo bien. ¿Por qué? Pues porque se informan, porque investigan. Además, no están firmando un papel o no están firmando un estudio de impacto ambiental como si fueran biólogos. No están haciendo eso. Lo que a ellos les enseñan, lo que sus maestros les enseñan, están tratando de transmitírselo a la sociedad. Y están generando una conciencia, están generando divulgación científica. Y ahí es donde entra este recelo de muchos otros, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy cabrón. Yo creo que la complicación más grande en hacer divulgación científica en internet o en general, la verdad, ni siquiera es el tema de las envidias o el tema de los egos o eso la neta, bueno, a mí personalmente me vale madre, ¿no? Pero para mí lo más difícil es la creación del contenido. O sea, para mí lo más difícil no es explicarle a la gente coloquialmente las cosas, porque eso se me da. Entonces, es algo que ya traigo por naturaleza, ¿no? O sea, así como te estoy hablando a ti ahorita, es como le hablo a la gente en cuestiones de divulgación científica. Obviamente, cuando, no sé, si voy a un congreso y voy a hablar nada más con gente sobre legislación ambiental, pues claro que voy a empezar a decir, ¿no? Bueno, la normatividad ambiental vigente, pues es obsoleta, ¿no? Desafortunadamente está desactualizada, tiene que ser más progresista. Tenemos un país que apenas tiene 5 décadas en términos legislativos ambientales. O sea, ahí sí voy a hablar así. Ahí voy a ser el biólogo Raimundo González Martín, ¿no? O al firmar un estudio de impacto ambiental voy a ser el biólogo Raimundo González Martín. Pero cuando estoy haciendo divulgación científica en internet, obviamente tengo que... A ver, el tema con las leyes es el siguiente, ¿no? La legislación ambiental en el país es muy joven. Tenemos 5 décadas apenas. Entonces, ¿cómo podemos esperar que a lo mejor la ejecución de estas sea la mejor? Debería, pero el gobierno no hace su trabajo, ¿no? Y es muy, o sea, y entonces la gente va a decir, sí, a huevo, el gobierno me caga. Y entonces no significa que tengamos una mala legislación ambiental, significa que tenemos pésimos gobernantes,
¿no? Entonces, lo más difícil para mí es la creación del contenido. No cómo se los voy a expresar, sino el tema que les voy a decir. Por ejemplo, si voy a hablar de la NOM 059 Semarnat, no la pienso en el momento. O sea, de hecho, cuando escribí de la NOM 059 Semarnat, que lo dije en video y aparte escribí una columna para el medio de comunicaciones, cuando se me ocurrió escribir sobre ella dije, qué pendejo, güey. O sea, tienes años estudiando la NOM, años hablando de especies protegidas, o sea, incluso rescatando especies protegidas cuando estaba en la Procuraduría, y dices, ¿cómo puede ser posible que no se te haya ocurrido antes hacer un video o una nota de la NOM 059 Semarnat explicando qué es, ¿no? Entonces, como decías hace rato, ¿no? La biología es tan amplia, o sea, no nada más es un mundo, ¿no? Prácticamente son 5. Entonces, y además digo, si nos metemos al tema abiótico, pues obviamente es un desmadre todavía más grande, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que es tanto que a veces no sabes qué decir. Me imagino que le pasa también a los físicos o a los que se encargan de términos de geología y demás, o de cartografía, que dicen, güey, es que hay tanto de dónde hablar que es difícil. O sea, no vas a decir, ay, las 5 mejores bebidas para ponerte una peda. No, pues no, o sea, eso ya es a juicio propio, sí. Pero si estás hablando de cartografía, si estás hablando de impacto ambiental, de legislación ambiental, de áreas naturales protegidas, o sea, o hablas de la zona de amortiguamiento, o hablas de la zona núcleo, o hablas del plan de manejo, o de los componentes del plan de manejo, o de cada componente del plan de manejo. Entonces, eso es lo que para mí eso es lo más difícil, sentarme en la computadora y decir, ¿qué chingados voy a decir hoy? ¿No? Y es que no es el único lugar donde hago contenido. O sea, hago contenido político en el medio de comunicaciones y hago noticias y hago notas y demás. Entonces, tengo que tener como bien dividida esa parte. El otro día le decía a un amigo que tengo aquí en la computadora tres post-its, bueno, 3 notas aquí dentro, dependientes, ¿no? Y tengo uno que dice, Raimundo González, director de Espacio PB, mis pendientes administrativos, ¿no? Tengo otro que dice Random Rojo, creador de contenido para Espacio PB y todo lo que me hace falta, ¿no? Y tengo otro que dice Random Rojo, creador de contenido para Random Rojo y un putazo de cosas también que tengo que hacer. Entonces, me tengo que dividir así. De repente me siento en la computadora y digo, ok, hoy lunes, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer la columna escrita de Biologando, tengo que ver los invitados, tengo que ver a lo mejor 2, 3 videos que tenga que subir a la plataforma de TikTok, lo tengo que replicar a Instagram, tengo que dar al menos una publicación para Facebook y otra para Twitter, ¿no? Entonces, en Twitter suelo hablar de políticas ambientales o del gobierno o de ciertos conceptos. En Facebook funciona y funcionan los videos de Instagram y de Twitter, de TikTok. Entonces, es más sencillo ya el publicar, pero cuando ya tienes un proceso creativo donde los pudiste generar. Porque si no, la neta está bien cabrón. Pero eso para mí es lo más complicado. No sé si a los demás les pase exactamente igual, pero a mí la cuestión de sentarme a escribir algo, el lunes lo pienso, el martes lo empiezo a escribir, el miércoles lo leo y no me gusta, el jueves lo vuelvo a leer y ya me gustó, el viernes le modifico algunas cosas y luego me enojo, lo borro por completo, el sábado digo, no mames, qué pendejo, ¿por qué lo borré? Lo vuelvo a escribir, ya me gusta cómo queda, el domingo lo reviso y el lunes lo publico. Entonces, en toda una semana pude generar contenido, ¿no? Pero para mí eso es lo más difícil, la creación del contenido, porque conlleva el proceso creativo, el estancamiento también del proceso creativo, el bloqueo como escritor, y tienes que buscar tú constantemente tu inspiración. La inspiración a veces ya no llega sola, ¿no? Entonces por ahí tienes que buscar a las musas, ¿no? Que puede ser, no sé, una plática con tu familia, puede ser echarte una cerveza con tus amigos, lo que sea. Y dentro del estrés del trabajo y de 1000 cosas que tiene uno que hacer, en muchas ocasiones es lo que se complica la creación de este contenido, ¿no? O la generación de la idea, prácticamente. Sí, de hecho te entiendo completamente, porque a mí es como lo que más batallo. Uno, empiezo a hacer como una lista así de temas de episodios, y es cuando se me ocurre, ¿no? Veo algo en redes sociales y digo, no mames, ese tema estaría chido hablarlo. O cosas así de que, chinga. O a veces incluso así como que cuando vas con tus amigos y sale una charla, ¿no? Y dices, no mames, ese tema estaría chido grabarlo o discutirlo más con alguien que lo sabe bien, ¿no? Y yo, o sea, yo te entiendo completamente, porque igual yo me tardo, o sea,
Para empezar, yo no tengo guión, no me gusta tener como un guión porque pues da pie a este tipo de discusiones, ¿no? O sea, te puedes ir por una tangente un poquito, pero sí se me dificulta así como esta cuestión así como de, ay, güey, o sea, este es el tema, pero ¿qué voy a empezar de este tema, no? ¿Desde dónde empiezo? ¿A dónde lo voy a llevar? ¿Cuáles son los puntos que me gustaría tocar del tema? Claro. Y a veces incluso estoy así como que me tardo una semana en escribirlo también, es así como que, ay, no mames, o incluso me pasa que ya cuando reviso el episodio, la grabación del episodio, digo, no mames, dije puras pendejadas, no me gusta el episodio, así, ¿sabes? También entra esta cuestión de que sí es un trabajo constante estar pensando en el contenido, cómo llevarlo a cabo, cómo dar a entender tu idea, cómo desarrollar esa idea. Entonces, yo creo que los dos principales dificultades para la divulgación, pues es la que tú mencionas, el contenido. Y la segunda, pues, la cuestión de redes sociales, porque pues aquí entra esta pequeña tangente de los influencers, ¿no? Era algo que también quería así como discutir contigo. ¿Por qué? Porque mucha de esta gente, o incluso que no es influencer o que no tiene un chingonal de seguidores, pero pasa esta cuestión de que la mayoría pues se dejan llevar como por un sentimiento, ¿no? O están con esta cuestión de ser animalistas. Claro. Y esta creo que es una dificultad muy, muy grande, porque en vez de hacer como esta colaboración o de que estos güeyes digan, no mames, si la estoy cagando o estoy haciendo las cosas mal, o solamente el sentimiento de que no, es que mi perro, mi gato, pues están tomando todo este trabajo que tú, que Dulce de Pregúntale al Biólogo, que Didi de Biolovers, o sea, todos los divulgadores que hay, por ejemplo, Yeye de Biodemoran, pues empiezan a tomar todo este trabajo y todo este contenido que se ha estado desarrollando, ¿no? Y esa creo que también es una dificultad muy, muy grande que tienen los divulgadores. Claro. Y, por ejemplo, pues ahorita está esta cuestión de, pues, la ranita de Nogales, ¿no? Y es algo que tanto tú como supongo que otros biólogos, me incluyo yo, es algo que nos molesta demasiado. ¿Por qué? Porque este güey no está haciendo las cosas bien. Claro. Definitivamente no las está haciendo bien. Y cuando tú entras a decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, sí está chido lo que haces, está chida la idea que traes, pero no es la forma. Debes informarte, debes buscar un biólogo, un veterinario, estar al pie de esto, y entra esa tangente de ¿y tú quién chingados eres? ¿Y tú qué vas a saber? Y luego ves como que esa parte de que además de eso pues tienen así un chingo de seguidores, y los seguidores te atacan a ti mismo por estar defendiendo algo que pues al final de cuentas no es como tú, es que no quiero decir como trabajo, pero es algo que te ha costado, ¿no? Sí ha costado trabajo, ha costado desvelo, ha costado tiempo, te ha costado incluso tu vida social, porque muchas veces imagino que dejas de hacer otras cosas por estar haciendo estas cuestiones, ¿no? Entonces, no sé tú como que, qué opinas en la cuestión de los influencers en redes sociales que intentan hacer la divulgación científica y la hacen de forma. Yo creo que, mira, no creo que esté mal que cualquier persona quiera dar su opinión referente a un tema. Lo que considero que está mal es querer decirlo como si fuera la verdad absoluta, como si ellos tuvieran la razón. Sí. ¿No? Hay muchas cuentas que hablan desde la pasión, ¿no? O que quieren ayudar a animales y no sé, liberan tortugas, por ejemplo, que obviamente son especies invasoras, generan desequilibrios ecosistémicos. Y, ok, está mal. Lo que es peor es no aceptar la asesoría, ¿no? Si sabes que esto está mal, güey, no lo hagas, mejor haz esto. O si te interesa, apoya con esto. Tienes un chingo de seguidores, ¿por qué no ayudas en estas cuestiones? Pero, ¿por qué no lo hacen? No tengo ni idea.
yo creo que cada quien es libre de subir lo que quiera a internet. Bueno, obviamente mientras no sea una situación complicada o delicada, ¿no? Obviamente. Y el problema aquí ya es cuando pues realizas acciones que afectan directamente a los ecosistemas o generan desinformación, y esto a su vez hará que en algún momento se afecte a la biodiversidad. Entonces, creo que es ahí donde necesitamos esa educación ambiental de la que hablábamos al inicio, porque en el tema particular de la ranita de Nogales o el tema de Arturo Islas, por ejemplo, la ranita de Nogales considero que lo que necesita es orientación. Considero que necesitan orientarla, porque el vato no se ve mala onda. O sea, el vato en realidad en sus videos no tira mala onda, no tira hate, no hay nada así, pero hace las cosas según lo que él cree. Entonces, teniendo a alguien que de verdad lo asesore, le diga cómo son las cosas, podrían apoyar a muchísimos santuarios, por ejemplo, a muchísimos zoológicos, para poder, pues no sé, recabar fondos y poder ampliar sus instalaciones, o poder proveer de mejores instalaciones quizá, o también tener más personal para atender. O sea, hay muchas cosas que pueden hacer, pero no lo hacen, ¿sabes? Y creo que es por la asesoría que tienen. Ahora, el tema de Arturo Islas, por ejemplo, yo siempre lo he comentado, ¿no? Yo en realidad no tengo broncas con Arturo Islas. Me parece que el hecho de tener el primer programa en televisión de vida silvestre a nivel nacional, pues es un logro bastante importante. O sea, se me hace que está chido. El problema es querer hacerlo todo él, ¿no? O sea, no necesitas estresar a un animal a tal grado para decirle a la gente qué es lo que le está pasando, ¿no? O para mostrarlo. Sí. No necesitas querer decir tú a huevo el nombre científico cuando te vas a equivocar. A todos nos pasa, todos nos hemos equivocado con un nombre científico, con un manejo, con lo que sea. A todos nos ocurre, es normal. O sea, es de ser humano, ¿no? No todos somos expertos en manejo de todos los organismos. Entonces, aquí la situación es que el querer hacer todo una sola persona por esta cuestión de yo soy el chido, yo soy el que hace, yo esto, yo lo otro, es a mí lo que no me parece correcto. Porque sí tiene gente que lo asesora y en ocasiones, pues como todos, se pueden equivocar. Lo que a mí no me parece correcto de Arturo, y siempre lo he dicho, es que dramatiza además las cosas, se las dramatiza. Sí. Y una cosa es que sea actor y conductor y muchas cosas más y sepa llegarle a la gente por medio de los sentimientos. Eso lo entiendo perfecto. Lo que no me parece es ya llevarlo a un nivel tan alto. O sea, creo que está bien y decir esto está de la chingada y no se debe de hacer. Pero esa es una cosa, y otra muy diferente es clavarte con eso y que eso te lleve a ya no ser objetivo y ya no estar haciendo divulgación científica, ya estar pues nada más hablando desde la pasión, ¿no? Prácticamente. Entonces, considero que por ejemplo, el tema de Arturo, ¿no? Que hace, que querramos o no querramos, o le guste a quien le guste o a quien no también, el vato hace divulgación científica. O sea, y cualquier biólogo, siendo sinceros, cualquier biólogo quisiera tener el trabajo que tiene ese güey. O sea, cualquiera de nosotros quisiera tener un programa de vida silvestre a nivel nacional, porque yo una vez se lo comentaba a alguien que le tiraba como mucho hate, y les decía, a ver, güey, el vato la ha cagado, sí, lo que tú quieras, lo ha reconocido malamente o bien, de repente se desfasa con su drama y demás, y eso es lo que no está bien. Pero aquí hay algo bien importante, y es, imaginemos, por ejemplo, México tiene, la mitad de la población vive en pobreza extrema, y de esa población que vive en pobreza extrema, pues, una gran parte y tiene acceso a la televisión común, como la conocemos, quizá no al internet, pero al tema de la televisión sí. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que va a haber un niño en una casa de los cientos de miles que existen en esa situación que va a ver su programa y a lo mejor no está haciendo el mejor manejo, o a lo mejor en ese episodio sí lo hizo bien, o a lo mejor en ese episodio habló de otras cosas y habló con los expertos. Hay un video que tiene donde habla de orcas y él se sube a una embarcación con todas las medidas de seguridad y desde lejos están grabando y él está explicando qué pasa, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer. Eso, exactamente ese es el ejemplo claro de lo que puede lograr sin llorar y sin obviamente hacer un drama tan exagerado de las cosas. Y se los estaba comentando, te digo, a las personas que le tiraban con mucho hate, a esa persona en particular, y le decía, güey, va a haber un niño de los 1000 que ven su programa que cuando llegue a la prepa
va a llegar con esta idea de decir, yo quiero ser biólogo, porque yo vi a un güey que hacía manejo de animales, y yo quiero hacer eso, ¿no? Como pasó también con Steve Irwin en su momento. Digo, obviamente no podemos comparar a Steve Irwin con altruistas, pero es similar la situación. Entonces, y aparte, o sea, eso que mencionas es algo que a muchos nos pasó, ¿no? O sea, muchos de la generación de biólogos, cuando esa cuestión de verla a alguien en televisión y verle esa palabra biólogo y que veías lo que hacía, pues como que no mames, yo quiero hacer esto. Sí, y entonces aquí la situación es que obviamente también el estar manipulando ejemplares genera que los niños tengan ganas de estar haciendo eso, ¿no? Y eso obviamente es peligroso. Y aunque tú repitas 1000 veces en tus videos que esto no se tiene que hacer, si el niño está viendo que lo estás haciendo y tú eres un pilar importante probablemente en su formación, pues lo va a hacer, o lo va a intentar al menos. Entonces, yo creo que ahí ese es el problema. Yo creo que por eso el ejemplo perfecto de lo que hizo con las orcas, desde la embarcación, donde no se bajó, donde no esto, donde no lo otro, yo creo que ese es el ejemplo ideal de cómo se debe hacer divulgación científica. A mí una vez en la universidad, en la materia de manejo de vida silvestre, la primera lección que nos dio el doctor Pablo, saludos si nos está viendo, fue: el mejor manejo es el que no se hace. Esa fue su instrucción. Si tienes la oportunidad de no tocar al animal, no lo hagas. Si ya es imposible y tienes que hacerlo para reubicarlo porque peligra la vida de alguien o demás, bueno, ya haces el manejo. Pero si no, el mejor manejo es el que no se hace, ¿no? Tenemos ahí las impresionantes fotos de muchos fotógrafos de naturaleza que desde lejos, con un gran equipo, con lo que hacen los documentales, por ejemplo, en los documentales la gente no va y se mete a tocar los leones, ¿no? O sea, la gente desde lejos se graba, se hace, se edita y hay alguien explicando qué pasa, ¿no? Vean el documental, por ejemplo, no suelo recomendar documentales de Netflix porque pues, están medio sesgados, pero hay uno en particular que está impresionante y es el de Our Planet. Y neta, las mejores tomas de naturaleza que he visto en mi vida. Jamás había visto algo tan impresionante. Hay cosas que veo ahí y digo, yo soy biólogo y no lo sé, ¿no? O sea, está cabrón. Entonces, yo creo que esa es la situación. Que se asesoren. No está mal que quieran hablar de divulgación o hacerlo, pero que se asesoren con la gente correcta. Tienen un chingo de seguidores y con ese chingo de seguidores pueden hacer cosas muy, muy impresionantes. Sí, claro, porque pues, o sea, cuando tienes el montón de seguidores, pues es esto, ¿no? Es de que estás llegando a la gente de una u otra forma, pero pues hay formas de llegarle a la gente, hay formas de explicarle y sobre todo darle información que sea 100% verídica, porque como dices, o sea, cualquiera puede prender una cámara, cualquiera puede grabarlo en un celular y decirte, sí, esta especie es esta, y hace eso, ¿no? O incluso así, ¿no? De esta especie es súper venenosa y la más mortal del mundo, y resulta que pues puede ser un controlador de plagas o incluso un polinizador, y tienes todo este montón de gente de 10,000 seguidores que creen que esta especie es venenosa y que va a pasar, pues la van a matar, va a bajar su población y va a haber una ahí, ¿no? Entonces yo sinceramente no estoy así como muy en contra de Arturo o de la Rolita de Nogales. Sí hay cuestiones que a veces sí estoy así como, ay, no mames, no, o les pido a este hate, ¿no? Pero también algo que yo menciono así como con colegas o con amigos es de que pues somos seres humanos y aunque seamos biólogos, aunque seamos veterinarios, aunque seamos lo que sea que seamos, nos tenemos que quitar ese grado, ¿no? Ese grado de soy biólogo, soy esto, porque pues, somos seres humanos, ¿no? Y la cuestión es de que pues tienes que llegarle a la gente de una u otra forma, y si lo haces con ese ego, con ese narcisismo, pues también la gente va a decir, nada, no mames, qué hueva con Claro, y, claro. La forma en que lo hace Arturo, en que lo hace la Tonita, es una forma que digamos sí está chida, sí está interesante. Gente que no sea totalmente especialista en la rama quiere hacer algo
por la biodiversidad, ¿no? Pero es lo que mencionas, o sea, las formas en que se hacen pues no quieren escuchar o tener este tipo de asesoramiento, y pues pasa esta cuestión de que se liberan especies que no deberían estar en ese medio, Claro. exóticas, especies invasoras, y pues ahí tenemos este trabajo de que pues a biólogos, a veterinarios les cuesta un poco más lo que pues ya habían estado trabajando durante décadas. Claro. Como esta cuestión de las tilapias también que fueron liberadas. Claro. O sea, no, yo creo que en las instituciones de gobierno, tanto hospitales como los departamentos de ecología, debe haber al menos 2 biólogos, y no se les da este lugar. Y no se da este lugar porque, para empezar, pues mucha gente ni siquiera conoce la carrera, entonces entra gente que no tiene esta formación y pues dice, pues es un pez y los peces viven en el agua, pues ahí está este pez, ¿no? Y causas este deterioro ambiental, causa ambiental, y tampoco no está tan chida al final de cuentas. Claro. Entonces yo creo que los influencers sí tienen un poder muy grande y una forma muy positiva de poder llevar la divulgación, pero pues está este caos, ¿no? Y al momento de que entre este caos, pues empieza como esta lucha en que dicen es que divulgador y influencer nos pueden llevar bien, porque pues entre uno te tira, el otro le tira más, entre tus seguidores le tiran, y pues Claro. la cuestión no es de pelear quién sabe más, quién sabe menos, quién lo hace mejor o quién no lo hace mejor. La cuestión no es así como que tirarles hate, ni quién lo hace mejor ni quién lo hace mal, ¿no? Eso es algo que yo había comentado, creo que en el episodio 3, y todavía lo comenté en el episodio pasado, de que todos nos necesitamos entre todos. O sea, tú puedes necesitar a un influencer, de que pues, haces esa colaboración, ¿no? Así de que, mira, pues tú tienes un chingo de seguidores, podemos hacerlo Claro. de esta forma, se puede llevar esta información así, así, así. Y pues todos, o sea, biólogos, físicos, matemáticos, psicólogos, antropólogos, todos formamos esta red de ciencia, porque al final la ciencia es una red y se necesita de todo. O sea, la biología no se queda solamente en biología, ni en plantas, ni en animales, es algo que Claro. se trabaja tanto sociocultural, por lo que tú haces, ¿no? Esta cuestión de la política ambiental, que no muchos biólogos lo hacen, y no muchos biólogos se meten en esta cuestión. Claro. Uno, porque pues para empezar, mucha gente dice, no mames, es un chingo lo que tengo que leer, porque tengo que saber de legislación, tengo que conocer mis diputados, conocer a los gobernantes, y pues no se interesan mucho en esta cuestión de la política. Pero yo creo que también es una parte muy, muy importante que se tiene que tener en cuenta en la biología, porque pues no son solo plantas y animalitos, ¿no? Como todo Claro. se ha dicho, o sea. Y esa cuestión pues sí es como muy, muy importante, porque ya abarcas otros puntos de vista, ya son otros ámbitos que tienes, y llegas a más público al final de cuentas, que es Claro. lo que se busca, ¿no? Claro, claro. No sé si tengas como algún comentario respecto a esto. Pues no, yo creo que, pues en términos generales, la verdad lo dijiste muy bien, ¿no? O sea, todo esto que gira en torno a lo que estamos hablando es bastante interesante, es bastante, incluso pudiera ser hasta complejo, pero todo lo que estamos hablando de los influencers, de todo lo de educación ambiental, divulgación científica y demás, considero que son puntos bastante importantes que pues se tienen que tocar, ¿no? Porque si no se hace, pues la verdad es que la información se queda ahí, ¿no? O sea, no sale a la luz. Sí, totalmente, porque puedes tener todo el conocimiento del mundo, puedes tener todas las herramientas, pero también si no lo haces, ¿de qué sirve, no? O sea, y eso es algo que yo también es como que lo vi durante la carrera, y lo he estado viendo de forma más personal, de que pues, ¿de qué me sirve tener la cabeza llena de un listado de todas las especies, de nombres científicos? ¿De qué me sirve saber eso si solamente lo sé yo, no? Si mi hermano, si mi mamá, si mi papá,
si mis primos y mis sobrinos no lo entienden. Pues, y yo creo que también esa parte de tu núcleo familiar, si empiezas con tu núcleo familiar, esta cuestión de darles a conocer el conocimiento, puedes ir explayándolo y llevarlo más allá, ¿no? Ya llevarlo a una escuela, hacer un taller y pues hacer pues estas cuestiones, por ejemplo, lo que haces en TikTok, lo que yo hago aquí con el podcast, y todos vivimos felices. Sí, es una cuestión muy, muy importante, y creo que, o sea, además de llevarlo a nivel básico, pues también se tiene que meter bastante en las universidades. Claro. Pues ahí es donde nos formamos, ¿no? O sea, ahí te formaste tú, me formé yo, y se han formado millones de generaciones de biólogos. Sí, es una parte muy, muy importante que también en la universidad se toque este tema de la divulgación, ¿no? Sí, está muy cañón, la neta. Sí, porque pues en la universidad pues solamente te enseñan a ser biólogo, pero no te enseñan a llevarlo a cabo a la vida afuera, sí, ¿no? Lo que aprendes en la universidad es el 30% de lo que vas a ver allá afuera. Sí, totalmente. Entonces, pues yo creo que esa es la cuestión de lo que se debe hacer, de la divulgación. Creo que la divulgación en México se ha desarrollado bastante. O sea, yo te digo, me acuerdo de hace 6, 7 años que empezaban como estos pequeños divulgadores, y de un día a otro, así como que, chinga, o sea, son tantos que ni siquiera sé de dónde han salido, ¿no? Y cada quien maneja su información de la forma que más saben hacerlo, ¿no? De una forma, o sea, muy personal. Y eso pues está también así como muy chido, y luego empieza pues esta red de colaboraciones, y pues todos empezamos como a conocernos, a saber qué es lo que están haciendo allá en Vallarta, lo que están haciendo en Durango, lo que se hace en México, etcétera, etcétera. Y pues al final de cuentas, pues, o sea, también somos como esta generación millennial que comenta, ¿no? Y pues es más fácil para nosotros llevar la divulgación por medio de redes, por medio de espacios como el que tienes de Espacio PB. Claro. Es algo que ya empieza como a ser muy, muy, como muy parte ya de la vida cotidiana, de jóvenes, de niños, e incluso adultos, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, te muestra así en tu perfil como las edades o rangos de edad de la gente que te sigue, y a veces ves gente así como de 60 años y dices, no manches, o sea, jamás te imaginas que una persona ya grande se interese como que en este contenido que es para la chaviza, ¿no? Pues, claro. Ajá, entonces, pues, la verdad, yo cuando vi lo que tú hacías, me llamó mucho la atención, y más por esta cuestión de que tú te metes en política ambiental, porque la verdad es que yo también soy un poquito grillera, entonces, fue así como que, no mames, o sea, alguien que entiende este punto, ¿no? Sí, está bien chido, la neta. Sí, no manches, entonces fue así como que dije, tengo que invitarlo. Sí, gracias. Y no sé si quieres dejar algún comentario final para terminar. Pues no, la neta, en términos generales, pues hagan divulgación científica, investiguen, lean, infórmense, y pues nada, la verdad, gracias por el espacio, gracias por la invitación, y sería todo de mi parte, nada más. Bueno, no sé si quieres compartirnos tus redes sociales para que vayan y sigan. Estoy en Random Rojo, en todas, así en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube y TikTok. En esos 5, así tal cual, Random Rojo. Muy bien, pues para que vayan, lo sigan, vean, se informen, conozcan cuáles son sus derechos político-ambientales, porque la verdad sí hay derechos políticos ambientales. Y a nosotros nos encuentran en todas las redes sociales como Biologando. A mí me encuentran como Lily Biolog, y que la bendición de Papi Darwin esté siempre con ustedes. Nos vemos en la próxima.
prácticamente, siempre maldición. Que nos tocó programas como lo fue Sabumafu, Cazador de Cocodrilo.